nunca vimos cómo quitarle el botón de la parte superior izquierda a los frames internos, ¿no? Ah, bueno, eso No es sé si de un pronto método qué ahí que... tiempo Sí, sí, ahí después de que sacamos. saquemos la función de listar, que nos sirve para el reto, si queda tiempo, estaría bueno mirar cómo, porque yo estuve buscando en internet y encontré una forma, pero le quita toda la Toda barra la superior. barra. Sí, no, no, esa Sí, no es la idea. y pues, No, yo le no he hecho por ahí sabía una qué hojita hago. y le hacemos con Actualizo. alguna cosa. Ok, Ah, bueno, listo, perfecto. La idea es que intenten proseguir con el ejercicio, esa es la idea, poder pues avanzar tal cual. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar hoy con el tema de listar, a ver cómo lo hacemos y cómo funcionaría. Vamos a empezar a trabajarlo. Entonces para eso carguemos por aquí el proyecto nuevamente, correspondiente a ustedes, Open Project. Vamos a buscar por acá en el disco local CEP. Agrandemos un momento esto por acá. Sí, yo le echo ahí un ojito a eso. La verdad no me sentaba a hacerlo, la verdad, pero eso se puede hacer. yo estuve mirando en mi idea, si está por allá por dentro del código, un código que dice como pack, una cosa así, es que no me acuerdo bien. Por ahí Ahí lo tengo en la mano y... tocas hacer Porque, o sea, un sí, porque método traté de buscar personalizado. el elemento como tal y no pude dar con Sí, digamos, con la no, parte del código que hace referencia a esa barra. ahí tocas un método como tal, hacerlo uno mismo y tratar de quitárselo esa sección. Pero bueno, yo inclusive por ahí en algún momento lo había hecho, inclusive lo debo tener, pero no recuerdo ahorita en qué proyecto lo tenga. Entonces voy a buscarlo. Esta noche me siento un ratico, lo busco en mi OneDrive. Voy a tener algún ejercicio similar de esos que había hecho en algún momento y le había quitado ya ese botón. Ok, No, no se quitaba como una propiedad del elemento, sino esa vez creo que hice un método que quitaba ese botoncito, bueno, ese menú, porque la larga es un menucito ahí sí, que se la cosa sobrepone. es, yo estaba tratando de buscar justamente pues, la parte del código que hiciera referencia a ese botón, pero no la encontré. Sí, sí. Vale, yo les echo un ojo con eso, pero entonces, bueno, continuamos acá entonces con el listar a ver si nos funciona. Venimos por acá y teníamos por acá hasta el momento, ya teníamos el crear, iniciamos por acá nuestro Laragon, si no, no va a funcionar. Hacémoslo por aquí. Probemos si esto funciona. Aquí está nuestra base de datos proyecto final. No sé si aquí está funcionando todavía o se nos dañó por aquí algo. Hacémoslo. Digámosle aquí crear. Crear. Ahí está funcionando perfecto. Y actualicemos por acá. Sí, ahí está funcionando bien. Bueno, entonces vamos a detenerlo y vamos a irnos por acá a los formularios y efectivamente en la perfil listar. Bueno, vamos a mirar entonces cómo hacemos esa. Quitemos esto por aquí y empecemos entonces. Hagámonos unos paneles como siempre hemos hecho, un panelcito aquí en la parte superior. Por acá para el título, démosle una propiedad de una vez. Démosle que un borde, este borde, el de siempre, por acá a este panel, listo. Y démosle un nombre por acá, digámosle panel de cabecera, listar G. Démosle así ese nombre para que no se nos confunda. Listo, ahí lo tenemos. Hagamos otro tal cual como hemos hecho, el del cuerpo. Por acá grande. Está, démosle propiedades también. Vamos a hacerle por acá el border tal cual. Ahí lo tenemos. Y démosle también un nombre por aquí, digámosle panel. Digámosle panel cuerpo. P. Listo, ahí lo tenemos. Y agreguemos el otro panelcito que siempre agregamos. Por acá más pequeñito. Subamos este un poco más.
estiremos esto hasta por aquí, subamos un poquito más por acá, listo. Y lo mismo, démosle propiedades, el borde, démoslo por acá, digámosle panel botones, como hemos hecho con todos. Está, perfecto, ahí ya tenemos los panelcitos, tal cual. Y agreguémonos por acá un título. Digámosle acá listado perfiles. Aquí propiedades. Aquí un tamaño de, digámosle 14 y en negrita, coloquémoslo acá, listado los perfiles. Está tal cual. Listo, perfecto. Bueno, entonces, para esto vamos a utilizar un nuevo elemento. Como es un listado, pues vamos a utilizar un elemento que está acá en los control, que se llama, se nos pierde por aquí, el que dice table. No lo veo, se me perdió table, acá está. Entonces un JTable, vamos a aprender a utilizar un JTable. Necesitamos utilizar un JTable para poder traer lo que viene de la base de datos, en este caso todos los registros, y colocarlos como tal en ese JTable, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces vamos a arrastrarnos por aquí un JTable, mire que sale una vez más, se nos creció por aquí la ventanita, coloquémoslo por acá, coloquémoslo por aquí hasta acá, y restablezcamos el tamaño según un ejemplo de las que tenemos por aquí para que no se nos salga el tamaño y no nos toque redimensionar todo. Entonces miremos el tamaño que tiene esta, coloquémoselo allá nuevamente, aquí lo tenemos, copiémoslo, llevémoslo para acá nuevamente, propiedades, vamos a ver cómo se ve esto, guardemos esto por acá, ejecutémoslo a ver qué pasó, si se nos descuadró mucho, vamos a mirarlo por aquí, listar, sí, está un poquito más grande, pero ya intenta salir ahí una tablita, obviamente esa tabla nos toca hacer la programación para que pues los datos que vamos a traer de la consulta se muestren en esa tabla. Bueno, subamos esto un poco más, creo que esto también un poco más, guardemos aquí los cambios y volvamos a ejecutar a ver cómo se nos ve, repile listar, bueno, vamos a hacer este señor, guardemos por acá, ahí se va, listo, ahí tenemos la tablita y sale un JTable, pero vamos entonces a configurar ese JTable, ya vamos a mirar cómo lo hacemos, agreguémosle por aquí un botón que diga cancelar, perdón, le habilitamos el evento, ya que le habilitamos el evento, digámosle, cambiémosle el nombre primero, por aquí doble clic, de cancelar, y démosle un nombre de una vez, btn, ok, lo tenemos, y hagámosle la programación a ese botón, perfecto, ya sabemos que simplemente es this.disponse, listo. Y bueno, ya estaría aquí un poco mejor nuestra interfaz, ejecutémoslo otra vez, miramos por aquí, listar, ya sale el botoncito, digámosle cancelar, perfecto, ahí lo está haciendo como debe, y bueno, vamos a mirar entonces qué debemos hacer para que eso funcione. Bueno,
Es un poco más complejo, pero vamos a tratar de entender cómo funciona eso y tratar de aplicarlo para que nos llene como tal esa tabla. Vale, entonces vamos a irnos al DAO, que es el que se encarga de controlar, ¿cierto?, nuestra capa de modelo para perfiles. Vamos a irnos a la clase DAO, por aquí. Y vamos a mirar entonces, ubiquémonos después de este que agregar. Aquí está el que se encarga de consultar todos los datos que tiene nuestra base de datos. Vale. Vamos entonces a mirar qué hacemos con ese señor, que debemos trabajar. Vamos a mirar qué vamos a realizar. Listo. Bueno, ahí estamos. Entonces necesitamos empezar a hacer un método que nos permita consultar esos datos en la base de datos. Vamos aquí entonces, porque le hacemos un try in cache, tal cual como lo hemos venido haciendo siempre. Y vamos entonces a intentar a trabajar con ese señor. Bueno, entonces necesito todo lo que venga de una base, todos los registros que vengan desde una base, y los vaya yo a tabular o a colocar en un JTable. Debo utilizar un elemento que se llama result set, ¿sí? Un result set me va a servir para recibir todas las filas que trae la consulta, y posteriormente ese result set, pues voy a coger y lo voy a colocar en un array para devolverlo. Pues esa es la idea, retornarlo. Pero vamos a mirar entonces cómo utilizamos ese result set para después poder llenar ese arreglo de alguna manera. Vamos a mirar entonces qué pasa por acá y cómo lo hacemos. ¿Listo? Entonces, para utilizar un result set, pues vamos a importar el paquete para poderlo trabajar. Entonces, vamos por aquí, digámosle import, y vamos a decirle que eso es del paquete de java.sql, y vamos a llamar por allá a result set. Listo, ahí está. Tenemos esa clase lista para trabajar. Vamos a empezar como tal a utilizarla, de tal manera que nos permita hacer lo que necesitamos hacer, que es tomar todas las filas que vienen de la consulta, guardarlas ahí y después posteriormente agregarlas a un array para retornarlos en un arreglo de tipo array list. De esa manera lo podemos hacer. Listo, bueno, entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Esto, vamos a nuestro método por aquí y vámonos al try. Entonces voy a crearme por acá una variable de tipo result set, lo voy a llamar rs.com. Listo. A utilizarla ahorita, y voy a definirme un arreglo de tipo list, de tipo array list. Entonces ya sabemos que definimos primero el list. En el diamond vamos a colocar lo que vamos a recibir. En este caso yo voy a recibir un objeto de tipo perfil, o sea de la clase perfil, inclusive ya está ahí incluida, y voy a llamarlo arreglo perfiles. Esto es lo mismo que hemos hecho siempre. Entonces new va a ser de tipo array list, igual, ahí está, control espacio, ahí está, y esto es lo que ya habíamos hecho cuando vimos array list. Lo que hice fue crearme un arreglo de tipo array list, o sea de los que contienen índices, ¿cierto?, para guardar todos los resultados que obtenga ahí en ese punto de la consulta, y almacenarlos allá. Bueno, perfecto. Vamos entonces a mirar cómo lo hacemos para poder trabajar. Listo, perfecto. Entonces, voy a crearme la consulta. La consulta pues va a ser muy sencilla. Ya tengo un atributo en toda la clase que se llama SQL, que ya lo utilicé también para el crear. Y pues ya sabemos que en ese atributo vamos a crear la consulta. En este caso voy a hacerme una consulta muy básica. Voy a darle aquí doble comillas. Y una consulta sencilla, las que aprendimos en la semana de base de datos. Select. Quiero consultar el code perfil. Quiero consultar también el nombre perfil, los dos campos que tiene esa base de datos, esa tabla, ¿sí? From, ya saben que from es para indicar la tabla, from, tabla, perfiles, tal cual.
Y le voy a decir simplemente un order by que me organice los registros por el code perfil de manera ascendente. Listo. Voy a hacer esa consultica muy básica, un select. Voy a traer los campos code perfil, nombre perfil, como tal, a la tabla perfiles y voy a ordenar por el campo code perfil de forma ascendente, ¿cierto? De menor a mayor. Bueno, eso ya lo habíamos hecho. Perfecto. Eso ya lo habíamos hecho. Listo. No es nada nuevo, simplemente es definir como tal la consulta que vamos a hacer. Obviamente, si queremos probar esta consulta, es porque ya es muy pequeña, pero lo que yo recomiendo es que si la consulta no es tan sencilla, pues podemos entonces venir aquí primero, hacerla en la consola y mirar si funciona, ¿cierto? Si yo la ejecuto, sí, efectivamente me retorna los datos que quiero, ¿sí? Una vez esté probada en el motor, pues uno ya lo que hace es pasarla al código, ¿sí? Pasarla al código, pero primero debería uno hacer la consulta en el motor hasta mirar que le funcione perfectamente, ¿sí? Que arroje los datos que necesitamos, tal cual, para poder hacer el proceso que necesitemos hacer, ¿sí? De lo contrario, pues no va a tener como mucho sentido utilizar una consulta que posiblemente vaya a generar un error, ¿sí? Es más fácil controlar ese error directamente en el motor, validar de una vez si funciona, que ponernos a controlarlo aquí en la aplicación, ¿cierto? Entonces, como consejo siempre les doy eso, cada vez que tengan que hacer alguna consulta, algún informe o lo que tengan que hacer, pues primero armen la consulta como tal, allá en donde pues en el motor directamente, que les funcione la consulta como tal, que ya arroje los datos que necesita esta, porque es muy básica, pero hay consultas que son tesas, ¿cierto? Sobre todo cuando uno hace informes, son tesas, supremamente tesas, consultas que hay que hacerlas bien estructuradas para que bote los datos bien y además de que los bote bien, pues sea eficiente, ¿cierto? No se vaya a demorar tanto tiempo mostrando los resultados. Bueno, perfecto. Buen tip, gracias. Listo. Vamos entonces a utilizar, por aquí también habíamos creado otro atributo que lo llamamos consulta de tipo prepare statement para preparar esa consulta, pues vamos a volverlo a utilizar por acá. Le vamos a decir que consulta, que es un atributo de esa clase, va a ser igual al obj conexión que viene de la clase conexión, que también lo tenemos ahí, lo podemos utilizar y llamamos el método para preparar el prepare, para preparar la conexión, en este caso para preparar la consulta como tal, que le vamos a pasar. ¿Cuál consulta? Esta que viene acá, la consulta SQL, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que retorne de acá, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a hacer es, todo lo que retorne, vamos a intentar guardarlo en el result set, ¿sí? En ese elemento que nos va a permitir guardar todas las filas que retornen de una consulta, ¿sí? Entonces lo que le voy a decir es, como utilizo una variable aquí, decirle que ese result set, o sea, el RS va a ser igual, le voy a decir a quién, a la ejecución de la consulta, punto, y voy a llamar al método execute por aquí, query. Mire que el método cambia, ya no es el mismo que utilizamos allá cuando creamos el perfil. Mire que cuando creamos el perfil llamamos uno que se llamaba execute update, ¿cierto? Pero mire que aquí ya llamamos otro método, execute query. Entonces este va a servir para ejecutar sentencias de tipo select que queramos traer datos. Pues utilizamos un execute query para que esos datos los retornemos y los vamos a almacenar en ese result set, ¿cierto? Ese elemento temporal que tenemos ahí para guardar todas las filas que vienen de nuestra consulta, ¿sí? Esa es la idea. Todas las filas que vienen de nuestra consulta. Bueno, pues debemos recorrer este result set para poder empezar a organizar o extraer cada dato que necesitamos nosotros, ¿sí? Eso lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacernos por aquí un ciclo while. Por acá un ciclo while. Y vamos a recorrer esa data temporal que tenemos
ese result set para poderlo enviar a nuestro arreglo y retornarlo. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a decirle rs, punto, y hay un método que se llama nets que nos va a permitir ir recorriendo cada elemento de ese result set. Entonces nos va a permitir ir recorriendo cada elemento de ese result set con ese ciclo while, y vamos a empezar a tratar de utilizar, ¿cierto? O de setear esos valores que nos va a traer ese result set, ¿sí? ¿En dónde? Pues en los atributos de la clase, para que nos quede más fácil guardar ese objeto completo en el arreglo, ¿sí? Entonces, pues hagámoslo. Eso también ya lo sabemos hacer, no es nada difícil. Creémonos acá otro objeto temporal de tipo clase perfil. Voy a llamarlo, digámosle, obj tmp, para no equivocarnos con el que tenemos en el otro lado. Voy a decir que va a ser de tipo new perfil, o sea, de tipo clase perfil. Acá, y creémonos un nuevo objeto. En este caso es preferible crear un nuevo objeto para hacer este recorrido, que si ya tenemos un objeto antes de entrar como tal al while, pues recuerden que el objeto se crea una vez y va a tener unos datos, pero aquí necesitamos recorrer todos los elementos que tenga la consulta y por cada elemento crear un objeto. Entonces por eso sé que esa creación de ese objeto debe ir dentro de ese ciclo while. Si no, tendríamos un objeto con los mismos datos para todo el mundo, porque se creó antes de ese ciclo, y eso no tiene tampoco mucho sentido, ¿sí? Porque lo que necesitamos es recorrer cada elemento, o sea, cada fila que va a retornar la consulta, tal cual como la vimos acá en el motor. Esto, tal cual, cada fila que va a retornar, la tenemos que recorrer, ¿cierto? Y obtener esos datos. Pues, ¿cuáles datos? Pues cada elemento que vamos a tener en el result set. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Con el objeto que acabo de crear, o de JTen, voy a llamar el setter. Mire que son importantes los setters. Voy a setear el code perfil. Bueno. ¿Y con qué lo vamos a setear? Pues hagamos una conversión de tipos, ya lo saben hacer también, integer, punto, y convertamos eso a entero, porque eso es entero, ¿cierto? Antes de que pase cualquier cosa, y voy a obtener el primer elemento que trae ese result set. Bueno, pues, digámosle, ¿cómo lo vamos a obtener? El primer elemento en cuanto a qué, a cuanto a la columna, más no cuanto a la fila, porque las filas no sabemos cuántas filas vienen, ¿cierto? Pero sí sabemos que nos va a retornar dos columnas. ¿Por qué? Porque pues mire la tabla que tiene dos columnas, o sea, un code perfil y un nombre perfil. Entonces vamos a obtener este primer elemento y después este segundo elemento, o sea, la columna de cada uno lo vamos a obtener para poder setear cada valor, ¿sí? Esa es la idea. Pues aquí dentro de esta casteo que estamos haciendo, esta conversión de tipo, voy a volver a llamar al rs, que es el result set, y voy a traer un método que se llama get object. Por aquí lo tenemos. Ahí está el método. Le vamos a decir que obtenga la primera columna. Ahí está. Y está diciendo que debo hacer una conversión. Bueno, pues convertamos eso a toString. Utilicemos el método para que no tengamos problema. Listo. ¿Qué hizo acá? Obtiene ese code perfil y lo vamos a setear en donde, en la clase code perfil. Esa es la idea. O sea que este objeto en este momento ya va a tener un valor de code perfil. Y eso mismo lo podemos hacer también con el otro valor, ¿cierto? El otro atributo, ej.set, nombre perfil. Vamos a hacer lo mismo. Aquí no vamos a hacer casteo porque pues es un string, no tenemos problema. Entonces podemos decirle rs, punto, y hacer lo mismo, obtener el get. En este caso vamos a decirle que es el 2. Perfecto. Y aquí digámosle toString nuevamente. Y aquí tendríamos seteado también ese objeto. Bueno, ya tenemos un objeto con los valores en ese primer recorrido, ese primer elemento. Ya tuvo tanto el code perfil como el nombre perfil de esa fila, ¿sí? De esa fila que está intentando recorrer. Bueno, pues entonces ya agregarlo a un array list es súper fácil, ¿cierto? Ya podemos decirle ahora sí arreglo perfiles, que ya lo tenemos creado, y llamamos el método .add. Eso también ya ustedes lo saben. Y podemos agregar el objeto completo.
¿sí? Ahí está el objeto completo, y ese objeto completo ya lleva el valor del code perfil y el valor del nombre perfil, ¿sí? Ahí ya llevaría el valor completo de ese primer registro. Bueno, pues teniendo eso ahí, nosotros podemos entonces decirle acá que coja el obj conexión y cierre la conexión porque ya hice lo que tenía que hacer y retorne ese arreglo perfiles. ¿A dónde lo vamos a retornar? Pues a donde lo vayamos a utilizar ahorita, ¿sí? Si llamamos, invocamos este método, consultar, pues él lo que va a hacer es ir a ejecutar una consulta como tal, obtener todos esos datos en un elemento temporal que se llama ResultSet, que me va a permitir guardar las filas, todo lo que viene en la data, ¿cierto? Después de recorrer ese elemento temporal, transformarlo, setearlo a un objeto, crear un objeto y setear los valores, o sea, modificar los atributos de ese objeto, ¿cierto? Para poder después agregar el objeto completo como tal al arreglo perfiles. De esa manera, pues, podemos nosotros sin problema ya meter todo en un arreglo y devolver al arreglo completo, que esa sería la idea. Miren, return, arreglo perfiles. Aquí nos va a decir lo mismo de las excepciones. Bueno, pues digámosle que las arregla las que él crea conveniente. Ahí está, lo mismo de siempre. Cualquiera de estas dos. Y podemos utilizar la misma lógica de del lot de errores por aquí, tal cual. Esto no cambia. Lo podemos pasar aquí, dado perfil. Lo mismo tal cual. Esto X, entonces para que quede igualito. Démosle format acá. Y si nada de esto llega a funcionar porque hubo un error, entonces digámosle que nos retorne, nos haga un return, digámosle un return null, o sea, un return nulo. O sea, no retorne nada, ¿sí? Ocurrió una excepción, quiere decir que aquí no se pudo conectar, no pudo hacer lo que tenía que hacer, y bueno, pues retornaríamos un null. Eso se puede en los lenguajes de programación, ¿cierto? Algo totalmente vacío. Listo. Entonces, ahí tenemos ya el método. Ahora necesitamos mirar cómo lo pasamos al elemento que necesitamos llenar, ¿sí? Esa es la idea. Va, perfecto. Listo. Entonces, este método ya posiblemente funciona. Tendríamos que probarlo a ver si ya funciona. Pero ahora necesitamos es que en ese perfil listar, que es la interfaz donde vamos a trabajar, pues podamos utilizar este método y llenar el JTable, el elemento que acabamos de crear, ¿sí? Esa es la idea, llenar ese JTable. Regálame un momento. Listo, muchachos, continuamos entonces. Bueno,
Tenemos ahí el método, o sea que tendríamos que irnos por aquí a nuestra interfaz y a mirar entonces cómo hacemos para que el método que acabamos de hacer, que se encarga de traer esos datos, pues funcione como tal acá, ¿cierto? Esa es la idea. Si miramos las propiedades de la tabla, vamos a tener por aquí que la tabla tiene unas propiedades, ¿sí? Como tal, hay unas propiedades estándar que trae, tamaño, como tal, un scroll por defecto. Por acá en Code también le podemos colocar un nombre y le vamos a colocar un nombre para saber cómo lo vamos a llamar, ¿sí? Que recuerden que necesitamos darle como tal un nombre a cada elemento para poderlo referenciar. Digámosle que se llama, por ejemplo, tabla, digámosle tabla datos, por ahí, ¿listo? Ya sabemos que vamos a referenciar al elemento que se llama tabla datos. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Que cuando yo ejecute mi aplicación y vaya a perfiles, tenga listar, pues esta tabla se llene con los datos que vienen de la consulta, ¿sí? O sea, no va a haber ninguna acción de darle clic a un botón, ¿cierto? Para que se llene, ni nada, sino que queremos que apenas se abra la interfaz, se llene de datos, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Cómo creen que eso sería posible, señores? Si no vamos a utilizar ningún botón y ya hemos utilizado botones, ¿cierto? Para controlar estos eventos. Y cuando diéramos un clic, hiciera algo. Pero bueno, vamos a mirar entonces cómo lo podríamos hacer. Tendría que hacerse desde principal automático al llamar a perfiles listar, ¿no? ¿Será Como que que de sí, allá? Pues si porque pues es miramos la única manera de esto, hacer llamada esa SJ interna, ¿no? si miramos esto es una clase. Si ustedes van aquí al source code, ¿cierto? Van a ver que esto es una clase. Mire que es una clase tal cual. Y una clase que tiene también un constructor, ¿cierto? Entonces, si lo ven, es una clase. Podríamos aprovechar Ok. esto de que es una clase y mirar cómo podríamos hacer eso, ¿cierto? Quitemos esto que es ruido. Y bueno, miremos entonces cómo lo haríamos. Pues, podríamos entonces, como es una clase, podemos hacer lo siguiente. Voy a hacerme por acá unos imports. En este caso, necesito unos imports y me voy a crear un método. ¿Un método en dónde? Pues por dentro de la clase. Mire que la clase inicia acá, ¿sí? Y termina acá. Aquí tiene un constructor, ¿cierto? Y aquí tiene más código que hemos hecho. Pero después del constructor yo podría hacerme un método, ¿cierto? Y empezar a crear un método. Pero también necesito definir un pequeño array, ¿cierto? Para controlar los nombres de las columnas. Pues eso también lo puedo hacer como un atributo. Mire, eso son clases, tal cual. Mira, aquí está la zona, la definición de la clase que extiende una herencia, pero aquí yo podría hacerme un atributo. Y voy a hacerme un atributo que se llame, voy a decirle un atributo de tipo private, final porque va a ser constante, el valor no va a cambiar, ¿cierto? Y le voy a decir que es de tipo string, y ahí voy a decirle, por ejemplo, lo voy a llamar columnas. Llamámoslo columnas, pero esto es un arreglo de los básicos. Esto también lo vimos. Voy a decir que columnas es igual a quién. Y puedo utilizar la definición rápida de las llaves, que también eso lo vimos. ¿Listo? Aquí dentro de esto, voy a decirle, en dobles comillas, voy a colocarle dos elementos. Entonces voy a llamar la columna 1, o sea, la cabecera de la tabla. ¿Sí? Miren que cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación y vamos a listar, él tiene unas cabeceras. ¿Sí lo ven? Porque es una tabla, ¿cierto? Ahí está la cabecera de esa tabla y pues normalmente uno acostumbra a darle nombres a esas cabeceras. Esa es la idea. Pues vamos a darle nombre, vamos a llamar la primera columna código de perfil y la segunda columna nombre perfil. Eso es lo que vamos a hacer. Pues para eso estoy creándome este arreglo para controlar eso. Y aquí voy a meter mi primer elemento. Le voy a decir que esta se llama código y voy a otro elemento, también es string, le voy a decir nombre, perfil. Listo, ahí tengo mis columnas. Bueno, perfecto. Ahí lo tenemos. Y voy a utilizar como tal
ese elemento, este arreglo primitivo para poder darle nombre a esas columnas. Pero para poder darle nombre a esas columnas, yo voy a utilizar otro elemento que tiene la parte gráfica aquí en Java, que se llama un default table model. Me va a permitir controlar esas cabeceras, ¿cierto? O sea, voy a poder controlar como tal de mi tablita, acá, controlar estas cabeceras, ¿cierto? Y controlar pues el contenido que tenga ese JTable, ¿sí? Bueno, pues voy a importarme por acá entonces unos paquetes antes de pasarnos para allá, y le voy a decir que import, tal cual, de Javas, está en el paquete de Javas. Voy a decirle por acá que busque el paquete swing, o sea, el paquete gráfico. Voy a llamar el elemento table, ahí está, y aquí voy a utilizar un default table model, aquí está. ¿Para qué? Para poder obtener esos datos que voy a utilizar de mi arreglo y poderlos plasmar allá en mi tabla, ¿sí? Cargar esos datos en mi JTable. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a crearme aquí otro atributo para controlar. Voy a decir otro atributo de tipo private, de tipo constante, no va a cambiar, pero es de tipo default table model. Llamémoslo mi modelito para saber, mi modelo ahí, para saber que lo creamos nosotros mismos. Digámosle por aquí que eso va a ser igual, y a un objeto de tipo default table model. ¿Y qué me pide por acá? Pues simplemente me pide unos valores que le puedo pasar. En este caso yo le voy a pasar las columnas en mi arreglo. Voy a pasar las columnas, voy a pasarle este parámetro, el 0. Vamos a mirar para qué sirve ese parámetro adicional, pero le voy a pasar inicialmente las columnas, el nombre de las columnas que quiero que tenga mi tabla. Ahora sí voy a poder hacerme un método y utilizar este default table model, el modelo de la tabla, para poder de verdad recorrer mis elementos que están en el arreglo que ya tengo, ¿cierto? Que ya tengo, que va a venir de dónde, pues de recorrer por allá, voy a utilizar mi método y pues como tal venir y utilizarlo acá en la tabla y armar todos el recorrido, los valores que necesitamos. Bueno, vamos a mirar entonces cómo trabajamos eso y hagámoslo entonces cómo trabajaríamos toda la parte de nuestros datos y cómo traeríamos para que eso se cargue. Bueno, pues hagámonos otro método, ¿cierto? Yo voy a hacerme un método por acá, un método de tipo private, no me va a retornar nada, o sea, private, y lo voy a llamar, llamémoslo cargar datos, llamémoslo así, algo sencillo. Ahora vamos por aquí, vamos por acá llaves, y vamos a construirnos un método por acá. Vale. Como lo que va a retornar es un arreglo, pues debo guardarlo en un arreglo. El arreglo lo creamos allá, pero aquí necesitamos volver a crear un arreglo. Pues para eso voy a llamar aquí a list, porque voy a crear un arreglo de tipo ArrayList. Voy a llamarnos por aquí a list, control espacio, este de Java útil, el que tiene el diamond, el símbolo de diamante, y vamos a decirle que eso nos va a recibir un modelo de tipo perfil, ¿cierto? Un pojo de perfil. Control espacio, miremos hasta que nos bote la clase. Mira, ahí está, clase perfil en modelos, para que se haga el import. Aquí ya se hizo el import también de modelos. Perfecto. Y llamémoslo igual como está en el otro lado. Arreglo perfiles. Esa va a ser llamado igualito. Arreglo perfiles. Me voy a crear un objeto de tipo DAO. Recuerden, como voy a utilizar un método que ya creé para consultar o para crear, pues debo instanciar un objeto de la clase DAO, ¿cierto? Que es la que se está encargando de crear esos métodos que se relacionan directamente con la base de datos. Pues si quiero utilizar el método consultar, pues debo crear un objeto para instanciar esa clase, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, digámosle por aquí DAO
perfil. Ahí está, mírelo. Va a crearme de tipo dado perfil, voy a crearme un objeto, digámosle por ejemplo mi dado, llamémoslo así para no confundirnos. Le voy a decir que va a ser new de la clase dado perfil. Listo, ahí tenemos el objeto para poder utilizar el método consultar. Ya tenemos el arreglo también definido, pero todavía no hemos como tal. Vamos a mirar entonces qué vamos a hacer con ese arreglo. Pues miremos entonces en dónde lo vamos a utilizar. Perfecto. Pues digámoslo entonces de la siguiente manera por acá. Le vamos a decir que ese arreglo que acabo de crear, que se llama arreglo perfiles, va a ser igual a lo que venga de dónde, de mi dado, punto y del método consultar. Esto va a retornar un arreglo. Entonces eso lo vamos a guardar en este arreglo. Todo lo que retornó aquí, que van a ser las filas completas de mi consulta, va a retornar como un arreglo. Pues vamos a guardarlo allá en ese DAO, perdón, en ese arreglo perfiles nuevo que acabo de crear. Y bueno, puedo recorrer ese arreglo perfiles. Esa es la idea. Recorrerlo y mostrar eso en mi tabla. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Vamos a recorrerlo utilizando un for each. Que puedo decirle por acá, por ejemplo, arreglo perfiles. Y puedo llamar acá un for each, tal cual, un for each de este tipo. Y puedo hacer como tal ese recorrido. O puedo también utilizar, allá cuando utilizábamos los for, recuerden que había uno de tipo object, de este tipo, también lo podemos hacer. Pero bueno, vamos a hacerlo con un for each. El arreglo, vamos a decirle punto y llamemos el for each. Esto ahí está. Aquí en la acción pues vamos a hacer la estructura para recorrer este arreglo de tal manera. Vamos a darle un enter por aquí, démosle un enter por acá y vamos a entonces abrir unas llaves por aquí dentro de nuestro paréntesis. Digámosle que vamos a recorrer a quién, pues démosle un nombre. Yo puedo decirle acá un alias, digámosle mi perfil, la variable iterativa por decirlo así. Aquí guión mayor, abro aquí llaves, se me cerró acá, cierro llaves por acá antes de que se finalice. Y esta es una manera de utilizar ciclos for each, que son especialistas para recorrer datas que vienen desde una consulta. Esa es la estructura de un ciclo. Aquí estoy colocando mi variable iterativa, por decirlo así, ¿cierto? O el elemento que se va a recorrer en cada uno. Sí, un alias que me puedo inventar, le puedo llamar mi arreglito, mi filita, la fila, como lo quiera. Lo que él va a hacer es que va a recorrer cada fila con este ciclo y la va a obtener en esta variable, ¿sí? Para yo poderla procesar por dentro. Bueno, pues, si la tengo ahí, pues ya podría procesar esa fila como tal y puedo coger y crearme como tal, obtener los elementos que necesito, ¿sí? Bueno, vamos entonces a crearnos por acá, que vamos a tener unos elementos, en este caso, ¿qué van a venir? Pues van a venir como tal 2 columnas por cada fila, ¿sí? Que eso es lo que nosotros vamos a obtener. Pues voy a crearme por aquí una filita, utilizando, voy a decirle por acá, una vez utilizamos algo que se llamaba la clase Object, no sé si se acuerdan de la clase Super de Java, ¿cierto? Voy a intentar crearme un arreglo basado en tipo clase Object, o sea que me va a servir para recibir cualquier tipo. Voy a decir que aquí van a llegar siempre 2 posiciones por cada fila, o sea, 2 elementos. Bueno, de esta manera, yo podría hacer, obtener la fila 1, la fila en la posición sub 0, ¿cierto? Y decirle que eso va a ser igual a lo que trae mi arreglo, o sea, lo que, la variable que está recorriéndose y obtener ese code perfil. ¿Sí? De esta manera lo puedo obtener. Lo mismo la fila para la posición sub 1, entonces sería fila para la posición sub 1 de mi perfil y quiero obtener de ese arreglo que viene, porque ustedes saben que viene un objeto.
¿cierto? Pues quiero tener el get nombre perfil. Nosotros mandamos un objeto. Bueno, ahí lo tenemos, sin problema. Y vamos entonces a agregar eso, ¿a dónde? A nuestro default table model. Voy a decirle por acá que mi modelo, que ya lo tenemos arriba, míralo, ahí está, mi modelo, punto, y voy a llamar un método que se llama addRow. Por acá lo tenemos. ¿Y qué le vamos a agregar? Pues la fila completa de lo que viene. Bueno, por acá nos está marcando, dice que, vamos a generar por acá, bueno, nos falta acá hacer un import, que no lo hemos hecho. Hagamos ese import. Aunque debería servirnos sin hacer ese import. Pero digámosle que lo genere. Acá vamos a ver si lo generó. Perdón. No es necesario. Es que se nos pasó acá y no creamos. Esto es un objeto. ¿Sí? Un mute object. La clase object no debe importarse. Es la clase super de Java. Lo puedo utilizar donde quiera. ¿Sí? Y uno de los usos es, si no sé qué tipo de datos viene, puedo utilizar también antes de utilizar los genéricos, como les mostré que días que podíamos utilizarlos, pues también utilizábamos la clase object. Con eso también podemos decir lo que sea que venga, el tipo de dato que sea, utilícelo y después lo convertimos al tipo de dato que necesitemos, ¿sí? Para eso también nos sirve la clase object. Aquí creamos un objeto de tipo clase object, en este caso un arreglito de 2 posiciones, bueno, y para poder sacar el código y el nombre de ese perfil que venía en ese objeto que ya venía en ese método. Y lo que hicimos fue agregárselo como fila a esa tabla. Bueno, pues vamos a decirle ahora sí, ¿a quién le vamos a agregar todo eso que estamos recorriendo? Bueno, pues la tabla, nosotros le dimos un nombre, creo que se llamó tabla datos. Hasta ahí todavía no la estamos llenando. Entonces le vamos a decir que setModel, hay un método que se llama setModel que le va a permitir cargar cada fila. Mire, estamos cargando una fila al data default model, el que está por acá, ¿cierto? Y esta fila ahora se la vamos a cargar al elemento JTable. Está acá, tabla datos, así se llama, ¿sí? Se lo vamos a cargar a ese elemento JTable. Bueno, inclusive le podemos dar también por aquí unos anchos a esas filas si queremos. Y eso lo puedo hacer utilizando el JTable. Ahora sí, le puedo decir tabla datos, punto. Voy a obtener la primera columna, aquí getColumn, hay un método que se llama getColumn. Este es getColumn model, que estamos trabajando con el modelo, punto, y puedo llamar otro método que se llama getColumn. Por acá, y voy a obtener el getColumn 0, o sea, la primera columna, y le puedo definir un tamaño o un ancho a esa tabla, ¿sí? En este caso, set se llama prefet width. Esos nombres no son tan sencillos, ¿cierto? Le puedo decir, por ejemplo, 90, voy a decirle 90 el ancho de esa columna, y lo mismo puedo hacer para la otra del nombre. Ya después van a ver que en HTML, en el ciclo 3, esto mismo que estamos haciendo sería equivalente a unas etiquetas también, pero más sencillo de hacer, ¿cierto? Aquí un montón de métodos que tienen un montón de nombres muy complejos, y eso es lo que hace que ustedes, como tal, se demoren en aprender, ¿sí? Profe, ¿ese 90 es un valor subjetivo o hay unos valores determinados? ¿O Eh, es es un valor lo toma en porcentaje o en píxeles, ¿sí? Al ancho de la pantalla. Normalmente en la parte de escritorio lo toma en píxeles, ¿sí? Porque los anchos de la pantalla están medidos en píxeles, ¿sí? Eso es lo que pasa. 90 píxeles. Lo mismo va a pasar cuando ustedes vean la parte web. Allá van a poder trabajarlo o en, se nos fue otra vez, column model, este que está por acá. Allá van a poder trabajarlo en porcentajes o van a poder trabajarlo también en píxeles. Entonces, y en otras unidades, cuando vean CSS, van a ver que también se puede trabajar en otras unidades basadas en CSS. Aquí vamos a decirle que es la columna 1. Aquí vamos a decirle el mismo método, set. Listo. Y digámosle, por ejemplo, digámosle, por ejemplo, 100 a este, a ver cómo sale esa tabla. Digámosle 100 a ver qué pasa. Bueno, ahí que hicimos un método
¿cierto? Donde vamos a cargar en un arreglo los datos que vienen de la consulta, ¿sí? Después recorrimos ese arreglo para obtener los valores que vienen de ese objeto que está, porque estamos guardando objetos completos en ese arreglo, ¿cierto? Entonces estoy recorriendo arreglo por arreglo y obteniendo el valor de cada arreglo y guardándolo acá en una posición de este array que declaré interno. Y después agrego a la tablita, al JTable, toda la fila completa. Eso es lo que estamos haciendo acá. Mire, agregando en el setModel toda la fila completa. Y después lo que hice fue darle unas propiedades a esa fila como tal. Pero bueno, si ejecutamos esto, vengo aquí a listar. ¿Qué pasó? ¿Funcionó o no? No. No, ¿cierto? Porque hicimos el método, pero todavía no le hemos dicho en dónde debe funcionar, ¿cierto? Todavía no le hemos dicho en dónde debería lanzarse ese método, en qué evento. Pero como aquí no vamos a hacer un botón, vamos a darle clic derecho y formateemos esto para que se nos acomode más chévere. No vamos a darle a un botón, no le vamos a dar clic para que cargue ese método, que sería lo más fácil, ¿cierto? Pero como no vamos a utilizar un botón, pues podemos utilizar nuestro constructor. Como es una clase, yo puedo decirle aquí que cada vez que esa clase se lance, pues en mi constructor llame a cargar el método datos, ¿sí? Y de tal manera debería hacerlo. Por acá. Vamos a guardarlo, ejecutémoslo a ver si funciona, si no nos genera algún error. Listar y ¡pum! Perfecto, ¿cierto? Ahí está. Mira la tablita. Ahí está, código perfil. Están los códigos en orden, tal cual, los nombres de los perfiles, están los nombres en orden, y llenamos el elemento JTable. Si ustedes vieron, al elemento como tal no le hicimos nada, solo le dimos un nombre. Si ustedes vieron, no le alteramos ni siquiera una propiedad, solo lo que hicimos fue arrastrarlo. ¿A dónde? Acá. La programación fue en la parte de la clase, en la parte lógica, en la parte del código, ¿cierto? Porque el elemento no lo tocamos para nada, solamente le dimos un nombre sin problema, ¿cierto? Ya no le hicimos nada más, totalmente nada, no le hicimos nada a ese elemento, solo fue arrastrarlo acá en la parte visual, que por defecto nos puso unas columnas, pero aquí como tal, alguna propiedad que nos hubiese servido para controlar las columnas, nada, no tocamos nada, aquí yo no toqué nada, ¿cierto? Tal cual como lo colocó, en los eventos tampoco toqué nada, y solamente le di un nombre, ¿cierto? Para saber qué elemento era. Pero bueno, rebobinemos, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue crear la interfaz, ¿cierto? Y ya ustedes saben poner los paneles que ya colocamos, el botoncito y este señor, lo único que hicimos fue arrastrar acá uno que se llama table, ¿cierto? Un JTable, arrastrarlo y ponerlo acá y cuadrarle el tamaño, ya, no hicimos nada más. Posteriormente a eso, ¿qué hicimos? Darle un nombre, ¿sí? Darle un nombre, no fue más lo que hicimos, darle clic derecho, propiedades, ir a la pestaña code y darle un nombre, y lo llamamos tabla datos. Yo lo llamé así, ustedes lo pueden llamar como quieran, ¿sí? Lo pueden llamar como quieran, pero lo que hicimos fue darle un nombre, no fue más, ¿sí? Le dimos un nombre y ya, posterior a eso ya teníamos la interfaz, ¿sí? Esa fue la primera parte que hicimos. ¿Qué hicimos después? Irnos al DAO, que es la capa que se comunica con la base de datos, y es donde tenemos los métodos que estamos creando para interactuar con la base de datos. ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Pues venir a crearnos, no, porque este método consultar ya existe, ¿cierto? ¿Existe de dónde? De la interfaz operaciones. Y como estamos implementando la interfaz operaciones en la clase DAO perfil, pues me obliga a implementar el método, ¿cierto? En este caso, pues a sobrecargar ese método. Y lo que hicimos fue sobrecargarlo, ¿cierto? Empezar acá a hacer una lógica, ¿sí? Donde hicimos la consulta, creamos un arreglo, un result set, que esto también, esto está casi que en todos los lenguajes de escritorio, .NET, en todo lo que tenga que ir de escritorio, en muchos lados se utilizan también el result set, que es un elemento temporal para guardar todo lo que venga desde una consulta, ¿cierto? Todos los datos que traiga una consulta. Bueno, eso fue lo que hicimos. Creamos un arreglo de tipo ArrayList para guardar después eso que trae en ese result set. Generamos la consulta que queríamos, tal cual. Miren, ahí está, tal cual.
¿sí? Por eso la hicimos también en el motor, para probar que trajera los datos que quisiéramos, tal cual. Ahí está. Ejecutamos, preparamos esa conexión, o sea, esa consulta para poderla ejecutar, se preparó, y por último se ejecutó con el método execute query, ¿sí? Tal cual. Con este vamos a poder ejecutar consultas como esta, select, ¿sí? Con execute query vamos a ejecutar consultas como esa, select, ¿cierto? Después de que se ejecutó todo, pues aquí ya debería venir los datos y los almacenamos en el result set. Eso fue lo que hicimos. Recorrimos el result set, que lo hacemos de esta manera, el result set.net, con este método, recorre, obtiene el elemento y recorre elemento por elemento, ¿cierto? Gracias al while. Recorrimos ese result set, ¿cierto? Creamos un objeto por dentro de tipo perfil para almacenar en ese objeto, setear los atributos de ese objeto con lo que traía el result set, ¿cierto? En cada posición, o sea, en cada columna. Eso fue lo que hicimos. Y por último agregamos, mire que hicimos un arreglo de tipo ArrayList y lo llenamos con puros objetos de tipo perfil, ¿sí? Con puros objetos. O sea que si tuviésemos 100 filas, pues ahí habían 100 objetos, ¿cierto? Guardados en ese arreglo. Cerramos la conexión y retornamos simplemente el array completo con el montón de objetos. Ven que es muy fácil trabajar con objetos por el tema de que puedo tener muchos datos guardados en un solo objeto y retornar un arreglo de objetos. Pues esa es la ventaja de trabajar con los objetos, ¿cierto? Gracias a la encapsulación, ¿sí? Bueno, después, ¿qué hicimos? Irnos para ahora sí para nuestra interfaz, pero ir a mirar como tal la clase, porque esto es una clase tal cual, ¿sí? Tal cual. Nos creamos por aquí, importamos el default data model. Si no trabajamos con el modelo de la tabla, no podemos agregarle elementos a ese JTable. Pues no, hasta el momento no sé qué otra manera se puede agregar, ¿cierto? Tenemos que trabajar con el modelo de esa tabla, ¿sí? Con esa clase que nos va a permitir procesar en esa tabla, ¿cierto? Porque el elemento visual como tal solamente nos permite colocarlo, pero para llenarlo hay que utilizar esta clase, ¿cierto? Que igual está en el mismo paquete de Swing. Bueno, creamos un atributo de tipo arreglo primitivo para guardar los nombres de esas columnas. Le pasamos a ese data table, default data table, esas columnas, ¿cierto? Y después nos fuimos a crear ese método de cargar datos. En esencia, pues no era tan complejo porque volver a crear un arreglo de tipo list, no hay problema. Crear un objeto de DAO para buscar el método, ¿cierto? Llamar el método consultar y guardar todo eso en ese arreglo nuevo que tengo acá. Recorrimos ese arreglo, eso fue lo que hicimos, creamos un objeto de tipo clase object que nos soportara cualquier tipo de datos que venga, ¿cierto? De dos posiciones, y sacamos eso, ahí está, mírenlo, posición 0, y seteamos, obtenemos el valor que venía en cada objeto, referente al getCode perfil, getNumber perfil, y por último ahí sí le dijimos a como tal, agregue esto al default data table que estaba por acá, data table model, agregue esa fila, ¿cierto? La fue agregando allá y después le agregamos a la tabla como tal todo el modelo completo con la fila completa. Esa es la idea. O sea, se agregaron todas esas filas y por último agregamos ya a la tabla todas las filas listas para mostrarlas, ¿sí? Con el método setModel. Y aquí lo único que hicimos fue darle tamaños como tal a las columnas, el ancho de esas columnas. Si la interfaz es más grande y son más datos, pues ustedes van a poder jugar con eso, ¿sí? Un poquito más pequeña, un poquito más grande, para que le quepan todos los datos, ¿cierto? Todos los datos que quiere tabular. Eso fue lo que hicimos en esencia. Y por último, llamar este método cada vez que se inicialice esa clase, ¿cierto? O sea, cada vez que esa clase se lance en el constructor, llamamos el método porque no tenemos un botón que nos lleve allá y nos diga cargue esos datos, ¿sí? Esto no había un evento por acá. Entonces, por eso lo hicimos de esta manera, de tal forma de que pudiésemos trabajar el elemento y sin problema, pues, que funcione de la manera más sencilla. Es como la forma más fácil que he tratado de hacer este código para que puedan llenar esa tabla de una manera sencilla, ¿sí? Y pues ahí ya tenemos como tal el resultado de un listar. Ahí está, el listar, perfecto. Si tiene más campos, pues tendrá que hacer un arreglo más grande, ¿cierto? Normalmente nosotros sabemos los campos que queremos mostrar. Si ustedes vieron, allá yo no hice ningún select asterisco from.
¿sí? Yo mostré o consulté los campos que quería mostrar, el código del perfil y el nombre del perfil, ¿sí? Esa es la idea, mostrar los campos que yo quiero. Normalmente uno ya tiene definido qué datos quiere mostrar en pantalla. Entonces, si la tabla tiene 200 campos, lógico, 200 campos no los puedo meter en una tabla, ¿cierto? Mostramos los datos más relevantes. Y después habrá otro formulario que nos permita ver todos los datos específicamente, ¿cierto? De lo contrario, no es posible. Bueno, señores, entonces, ya tenemos ese crear, ya tenemos ese listar. Perfecto, ya funciona el listado. Simplemente es reutilice el código. Lo va a reutilizar sin problema y lo va a aplicar en su proyecto. Esa es la idea. Reutilice ese código. No es más. Sígalo paso a paso. Allá va a tener de pronto más columnas que mostrar, pues puede reutilizar el código, agregar las otras columnitas y mostrar los datos como los quiera mostrar, ¿sí? No es más. Si ahí tiene que hacer en algún momento conversiones de tipos, las hace, ya sabe más o menos cómo funciona ese tema, convertir un tipo, ¿cierto? Y cargar lo mismo en su ejemplo. Con esto, hasta acá ya tendrían ese reto 5 listo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar hasta acá para que ustedes aprovechen este reto que tienen y terminen ese reto 5, ¿sí? Mañana, en la clase de mañana, vamos a avanzar en otros elementos. Por ejemplo, cómo podría yo eliminar desde aquí, desde la tablita, un registro, ¿cierto? Bueno, pues eso, vamos a mirar cómo podemos hacer eso, ¿sí? Pero, como tal, en objetividad de lo que estábamos planteando y lo que planteamos para el reto, hasta aquí con esto ya tiene suficiente para terminar el reto, tal cual. Entonces, ¿qué va a hacer? Sáquele el reto y termine ese reto, para que ya lo tenga listo para mañana y ya podamos tener esas notas a máximo el domingo, ¿sí? Grupo 23. Creo que nosotros nos vemos hasta mañana. Creo que no nos volvemos a ver, sino será en otra ocasión. Déjenme reviso. Pero creo que ya me asignaron unos grupos. Sí, no los tengo. Sí, señores. Mañana tendríamos entonces la última sesión. Y pues, ¿qué me queda decirles de mi parte? Pues, que les hubiese gustado la forma en que les intenté mostrar el contenido. De todas maneras, si tienen alguna crítica constructiva, pues la pueden hacer. Obviamente nosotros no tratamos de mostrar las cosas de una manera más sencilla para que se puedan entender, pero pues obviamente somos humanos y podemos cometer errores en nuestra forma didáctica de dictar las clases, ¿sí? Creo que no voy a estar con ustedes para el ciclo 3, porque creo que ya me cambiaron unos grupos, entonces no sé con qué tutor les va a tocar, con qué formador, pero de todas maneras, pues, desde ya decirles que ese ciclo 3 tiene bastante contenido, que les va a tocar sentarse un poco más en el computador, dedicarle más tiempo para poder tratar de entender lo que viene, ¿sí? Porque está bastante grande ese ciclo, ¿sí? ¿Ya les han hablado de ese ciclo 3 o todavía no les han dicho nada, señores? ¿Les han enviado información, algo al respecto o todavía no les han...? Todavía no, profe. Bueno, en el ciclo 3 hay una ventaja y es que los retos se acaban, ¿sí? Ya no hay cinco retos. Y hay una ventaja que también y es que ya no van a trabajar de forma individual. Van a trabajar mínimo 5 personas por un proyecto total que se va a hacer durante todo el ciclo, ¿sí? Desde el inicio hasta el final se va a ir haciendo el proyecto. Entonces cambia un poco esa dinámica y pues ustedes también van a estar un poco más tranquilos en cuanto a de pronto la presión de los retos, ¿sí? Porque hay tripulantes que de pronto no han sabido sobrellevar eso en cuanto a la presión de los retos y pues no les ha ido como muy bien o se han estresado mucho con ese tema. Ese ciclo 3 va a cambiar un poco, la dinámica del manejo va a cambiar, empezando ustedes van a hacer creo que ustedes
Sí, son 13, sí, ustedes entran en esa colada. Van a haber una unificación con otros grupos para poder completar el cupo exacto de los que realmente asisten, ¿sí? Ya les estarán informando esos cambios, ya les deben estar informando porque el lunes inician ya ciclo 3, yo ya tengo asignación para el lunes, ¿sí? Pero no los tengo en mis grupos, no aparece. Bueno, faltaría mirar si mañana o el domingo envían algún cambio, ¿sí? Pero me asignaron, fusionaron el 34 y el 35, fusionaron el 37 y el 63, y me entregaron uno nuevo que es el 13. No los tengo. No aparecen en mi listado de grupos. Pero más o menos esa es la dinámica que van a manejar para este ciclo 3, ¿sí? Una dinámica donde los retos ya no se van a manejar de esa manera, sino se va a hacer un proyecto global. O sea, desde la primera semana hasta la semana 7 usted va a estar trabajando en un proyecto incremental, ¿cierto? Esa es la idea. Como es la web, pues es un poco más complejo el tema. Sí, vamos a trabajar con la web. Pues se tienen que ir preparados ya a ver varias tecnologías que vamos a manejar. Entonces, la curva de aprendizaje es un poco más alta. Entonces, les toca a los que están interesados en este cuento sentarse un poco más y aplicarle un poco más de tiempo extra en la casa, ¿cierto? Para poder avanzar. ¿Sí? Si no, van a quedar atrás. Es bastante el contenido. Entonces, a eso es lo que ahorita nos enfrentamos a partir de la otra semana. Y bueno, señores, pues un placer haber trabajado con ustedes, haberles podido mostrar un poco de lo que tratamos de mostrar en este ciclo, que fue un reto, fue un inconveniente bastante grande para todos, no solamente para el grupo de ustedes, sino para todos los grupos, todos, absolutamente todos tuvieron muchos problemas, ¿cierto? Por la cantidad de información que tocó plasmarles y en el poco tiempo que tuvimos para este tamaño de ciclo, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que al menos les quedó como las bases de muchas cosas un poco más claras y pues ya tienen idea para enfrentarse en un ciclo 3, porque obviamente van a seguir viendo bases de datos, obviamente van a seguir viendo Java, van a ver cosas más adicionales como HTML, como CSS, como JavaScript, van a ver frameworks allá, ya van a empezar a ver el tema de los frameworks, los marcos de trabajo, pues algo un poco ya más enfocado a la parte enterprise que se maneja hoy en día, ¿cierto? Y van a ver hasta una sección de Linux. Entonces, por allá, en la última semana, ustedes se supone que van a poder subir el proyecto a un servidor, ¿cierto? El proyecto que están haciendo durante las 7 semanas, ¿sí? Van a poder subirlo a un servidor. Les van a asignar un servidor a cada equipo de trabajo, servidor para que ustedes puedan realizar la configuración desde cero, cómo se monta la base de datos, el motor de base de datos, cómo se monta el servidor web que vamos a trabajar, ¿cierto? Cómo se configura todo el proyecto que usted hizo y cómo lo monta y lo pone a funcionar en línea, ¿sí? Sí, señor, cuénteme, Franklin. O sea que nos van a soltar VPN. Sí, adquirieron más o menos 800 BPS. Entonces, más o menos cada BPS va a estar dispuesto para 5 personas. O sea, ustedes van a tener un equipo de trabajo, más no una sola persona haciendo el proyecto. O sea, esos 5 van a administrar ese BPS que les asignen, ¿sí? Ese BPS ya viene con un sistema operativo predefinido y ustedes tienen que, bueno, o el tutor tiene que enseñarles, perdón, el formador tiene que enseñarles cómo montar esas herramientas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan hacer después en su BPS. Esa es la idea. ¿Sí? Dígame. ¿Profe con CentOS? La verdad no sé con qué sistema operativo los vayan a enviar, ¿sí? La verdad todavía eso no lo sabemos. Sabemos que sí ya están los servidores, pero todavía no sabemos qué distribución vayan a manejar, ¿sí? No. Yo supondría que de pronto una distribución muy común, alguna Ubuntu Server o algo así que sea más sencillo de actualizar en cuanto a los paquetes y todas las versiones de Ubuntu las vienen actualizando a los últimos paquetes para instalar herramientas. Entonces yo creería que de pronto alguna distribución como esas las pueden estar generando en esos VPS. Entonces,
viene un ciclo bastante interesante, entonces ahí les toca que lo traten de aprovechar al máximo. Esa es la idea. Bueno, señores, que tengan excelente noche. Adjunto el video, adjunto el proyecto hasta donde va para que en este rato que tienen avancen allá en ese reto 5 y lo dejen listo. ¿Listo? Y nos vemos entonces el día de mañana en una última sesión. Ya quedaríamos listos para generar esas últimas notas y que ustedes con este ciclo 2 no queden debiendo nada. ¿Listo? Bueno, señores, que tengan excelente noche. Nos Muchas vemos el día de gracias, mañana. profesor. Hasta luego. ¿Listo? Profesor. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe.